Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de cómo en la sociedad actual muchas personas buscan romper el sistema. Muchas personas albergan sueños y anhelos de una sociedad que abandona este sistema de control para vivir en el campo y regresar a un estilo de vida más antiguo. Pero lo cierto es que somos muchas personas en el mundo. Dependemos demasiado de productos que fabrica la industria, como por ejemplo los fertilizantes químicos, sin los cuales seríamos una cuarta parte de los seres humanos que estamos a día de hoy en el mundo. Y es que en el pasado hubo guerras por controlar las islas de guano, islas de excrementos que excretaban las aves marinas y que se explotaban para poder fertilizar los campos. Cuando se consiguió extraer el nitrógeno del aire y fijarlo de forma sólida mediante un proceso químico, la población en el mundo se disparó. Hay muchas personas que dicen que no, que nosotros podemos ser las mismas personas sin necesidad de todo aquello de lo que disponemos en la época moderna. Pero lo cierto es que el ser humano lleva miles de años existiendo sobre la Tierra y tan solo recientemente se ha disparado su población. Mi pregunta es, si es cierto aquellos que afirman que mañana el sistema desaparece y todos vivimos tan felices bailando el Kumbaya, ¿por qué a lo largo de tantos milenios la población humana ha permanecido tan reducida y en un relativo corto espacio de tiempo se ha disparado la población de esta manera? Que ojo, yo no soy una persona que esté en contra de la población, ¿de acuerdo? Pero tan solo quiero hacer entender que más allá de nuestras preferencias, más allá de lo que nosotros veamos como correcto o como deseable, la realidad del mundo material, tal cual es, se va a imponer siempre. Entonces, uno no es más revolucionario por creer en utopías. Uno ha de tener los pies en el suelo y ser capaz de buscar en todas partes. Buscar en la versión conspirativa, pero también en la versión oficial. Porque es que al final estos grupos de Telegram se convierten en una caja de eco y la persona que recién entra, pues a lo mejor entra con una mirada crítica, pero a medida que va recibiendo siempre la misma información, aquello que le parecía poco creíble le empieza a parecer cada vez más creíble. Y de esa manera uno puede acabar creyendo en cosas absurdas, perdiendo de esta manera el discernimiento y el término medio. Y es que si algún día desaparece la versión alternativa, la versión conspirativa, porque los gobiernos del mundo decidan censurarla, va a ser las personas
que siguen ciegamente las teorías de la conspiración las que queden retratadas. Y va a ser esas mismas personas las que el sistema utilice para poder decir: ¿veis las cosas absurdas en las que creen estas personas? Y todo ello porque en realidad hay muchísima disidencia controlada. Hay muchísima disidencia controlada. Y en el mundo de la información, el cual estamos viviendo actualmente, es imposible ocultar nada. ¿Cómo vas a ocultar algo si hay tantos grupos, hay tantos canales, hay tantos chats en internet? No se puede ocultar absolutamente nada. La única manera es inventar muchísimos bulos que con toda seguridad proceden del sistema. Solamente hay que ver cómo partidos políticos como Vox o Donald Trump han pastoreado a aquellas personas que no quieren, ya sabéis, ¿no? Es curioso que un partido oficialista del sistema pues se dedique a pastorear un movimiento antisistema. En el caso de Donald Trump, él incluso fue más lejos y en su primera legislatura dijo que iba a estudiar la posibilidad de utilizar la lejía como desinfectante interno, haciendo alusión a algo que muchas personas consumen, el hipoclorito. Yo nunca lo he probado, prefiero utilizar hierbas medicinales si es que tengo alguna afección que puedo solucionar de una forma más natural, ¿de acuerdo? Pero ahí vemos cómo siempre el mundo de la política va a pastorear a todo el mundo, incluso a aquellos movimientos que son antisistema. Y es que, como decía antes, hay muchísima disidencia controlada y uno necesita hacer contrapeso. Uno necesita observar la versión conspirativa, porque considero que existe, pero nunca debemos caer en el error de que el árbol nos impida ver el bosque. Hemos de tener suficiente perspectiva para poder observar todas las posibilidades, porque de lo contrario acabamos cegados. Y es que muchas de las personas que siguen estas teorías de la conspiración, como decía antes, buscan destruir el sistema. Y tal y como he expuesto, si destruyésemos el sistema y se rompiese la cadena de suministro, también las energías que mueven el mundo, etc., en cuestión de un mes, con toda seguridad, más del 90% de las personas que hay en este planeta morirían, ya que en el asfalto no se puede cultivar y tampoco dispondríamos de las energías y los medios para mover la maquinaria, etc. Además, la red eléctrica es muy difícil de controlar, porque no tan solo hay que regular la velocidad a la que giran los generadores, sino que también todos han de estar en fase. Se han de mover de forma sincronizada. Esto lo hemos experimentado en el último gran apagón que ha habido en España. Entonces, si rompiésemos el sistema, los que gobiernan morirían matando, de manera que ellos destruirían toda la informática de gestión. Nos quedaríamos totalmente a oscuras y sin recursos.
Pero es más, ¿qué pasaría con esas personas que han sobrevivido, que han ido al campo, que han sabido conrear, cultivar con sus manos de una forma bastante penosa, sin herramientas mecánicas como tractores, etcétera? Pues bien, hemos de tener en cuenta que esa sociedad muy reducida iría creciendo poco a poco a medida que se fuese adaptando a esa nueva situación. Y a medida que la población fuese creciendo, surgiría la necesidad de que un nuevo líder liderase esa población emergente. Mi pregunta es, ante esta situación, ¿la sociedad postapocalíptica sería igual o diferente a la que ya había? Sería exactamente igual, porque nosotros somos los mismos. Luego, el cambio ha de empezar dentro de uno mismo. No se trata de reventar el sistema, porque es que el sistema que creemos después va a ser igual que el que había, porque nosotros no hemos cambiado. Y lo cierto es que tampoco hay ninguna voluntad de cambiar, porque las personas siguen ancladas a sus extremismos. Como he dicho en muchas ocasiones, los extremismos de las personas se deben a que no han combatido los demonios que albergan en su interior. Y cuando hablo de demonios, hablo de traumas de la infancia. Entonces, uno tan solo proyecta su frustración a través de asuntos que se escapan de su control, porque de esa manera toda esa frustración se canaliza a través de un canal diferente. Y uno cree que se siente muy mal porque los políticos roban, porque el sistema nos espía, porque el sistema nos controla. Y sí, uno puede sentirse mejor o peor bajo ciertas circunstancias, pero las obsesiones, ese poder tan fuerte por el cual uno se queda atrapado, tiene más que ver con los traumas de la infancia. Entonces, si no buscamos en nuestro interior, si no cambiamos de forma individual como personas, cualquier sociedad que fundemos de forma posterior al apocalipsis de la destrucción del sistema va a ser totalmente igual, va a ser la misma. Y dentro del sistema nada va a cambiar, porque nosotros echemos a Pedro Sánchez y pongamos a Feijóo o a Abascal o a quien sea. No va a cambiar nada, porque son títeres de poderes que operan en las sombras. Entonces, en un sistema tan grande, donde tan solo reconocemos ciertos nombres de personas que creemos que están manejando el sistema, pues habrá muchas otras de las cuales no sabemos sus nombres, que a lo mejor virtualmente, de forma alegórica, operen desde una habitación mucho más oscura y escondida. Entonces, como digo, de lo que se trata siempre es de cambiar uno mismo. Y si intentamos observar este problema desde la perspectiva de los ciclos que se repiten en el tiempo, pues podemos remitirnos
a la cosmovisión de la rueda del samsara. Pero como digo siempre, no interpretéis la rueda del samsara desde la perspectiva del budismo, porque es una perspectiva falsa y que no aporta ningún conocimiento real. Y es que todas las religiones que están de moda son religiones de ámbito profano, con lo cual son religiones que se han puesto de moda para el pueblo y para que el pueblo responda a las expectativas de aquellos que gobiernan. Bajo el prisma del budismo, se dice que en el centro de la rueda del samsara se hallan los tres venenos que la hacen girar, representándolos con un gallo, una serpiente y un jabalí. Pero esto es totalmente falso, porque en base a esta concepción dicen que tú has de escapar de la rueda del samsara siendo una persona muy buena, muy noble, muy amorosa, muy justa. Es decir, has de ser como nadie es en este mundo, porque quien pretende ser perfecto reprime todo aquello que no encaja en el modelo que esa misma persona tiene de lo que es la perfección. Y es que el budismo, siendo una religión dualista que persigue el bien y rechaza el mal al punto de que afirma que el mal no existe porque tan solo es ignorancia, esta religión deriva de otra religión que es no dualista, que aboga por la unidad, por la integración de los opuestos, del bien y del mal. Entonces, si la rueda del samsara procede del hinduismo y su visión es no dualista, como es lógico, el budismo ha transgredido ese símbolo para adaptarlo a una religión dualista. De esta manera, en la rueda del samsara hindú, lo que se puede observar es un fénix o un águila, donde en la rueda del samsara budista se observa un gallo. Claro, no puedes decir que el fénix es uno de los tres venenos que hacen girar la rueda del samsara, porque entonces nadie te creería. Todo el mundo sabría que estás mintiendo. Entonces han deformado ese simbolismo, han cambiado el fénix o el águila por un gallo y entonces realizan tal afirmación. Bajo la concepción de la unidad y bajo la concepción de el simbolismo que subyace a la rueda de carro, en el centro de la rueda de carro se encuentra la unidad, el todo, ya que se trata de una rueda de carro, con lo cual el eje no gira. Estamos hablando de una rueda calendárica, tanto en el caso de la rueda del samsara como en la rueda calendárica del calendario chino, en cuyo centro se puede observar el símbolo del yin y del yang. Entonces, en ambos casos, la rueda calendárica gira porque muestra el paso del tiempo. El paso del tiempo que pone de manifiesto la dualidad. El águila o el fénix representa el bien, mientras que la serpiente representa el mal. El jabalí representa otra cosa, que René Guénon explica muy bien en Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Representa el animal que es representativo, valga la redundancia, del ciclo de manifestación actual. Entonces, si uno se sitúa en el lado del bien, en el lado del águila, en el lado del fénix, pues resulta que la rueda calendárica sigue girando
y acabas en el lado del mal, en el lado de la serpiente, y del mal al bien, porque estos aspectos se van alternando en el tiempo. Y se puede afirmar que esto con toda seguridad es así, porque en el lado del fénix, en el lado del águila, hay un semiaro blanco que representa al yang, al bien, a la luz. Y también hay unas personas que están agachadas y que empiezan a levantarse, convirtiéndose en seres espirituales. Y en el lado de la serpiente hay un semiaro negro, el yin, y al lado de ese semiaro negro se puede observar personas que, siendo personas espirituales, se van agachando, van involucionando hasta el punto de reptar. Entonces, ahí se puede ver cómo al situarte en el lado del bien, acabas en el mal y viceversa. Y es que, tal y como te he dicho antes, la rueda del samsara hindú y la rueda calendárica china son análogos, porque el yin y el yang de la rueda calendárica china están representados en el semiaro blanco y el semiaro negro de la rueda del samsara. Y si te fijas, en la rueda calendárica china se observa que las fechas giran alrededor del símbolo del yin y del yang, con lo que te demuestra que lo que se está observando en esa rueda calendárica es que, tal y como te decía antes, el paso del tiempo pone de manifiesto los opuestos, la dualidad que estamos viviendo en este mundo. Es más, en el área de máxima influencia del yang se puede observar un punto negro, el germen del yin, indicando que jamás vas a alcanzar un triunfo duradero del bien. El triunfo del bien es momentáneo en el mundo de la dualidad, y cuando el bien llega a su máximo, entonces llega el mal, ese puntito negro en el yang, como digo, representa el germen del yin. De igual manera, cuando el yin avanza y llega a su máximo, se puede ver que en su máximo está el germen del yang, en forma de un punto blanco, lo que te indica que el triunfo del mal no es permanente, es transitorio. Entonces, cuando tomas partido por el bien o por el mal, estás sujeto al giro de la rueda, estás sujeto al mundo terrenal, al mundo de los opuestos. La única forma de escapar de la rueda del samsara es situarte en el centro de la rueda, ahí donde nada gira. Pero ¿por qué he explicado todo esto? Pues porque con el paso del tiempo, multitud de civilizaciones han emergido y han caído. Han llegado a un máximo tecnológico y luego ha llegado una destrucción, o al menos esto parece que ha pasado, o al menos esto parece que está relatado en los mitos antiguos de todas las tradiciones a nivel mundial. Nuevamente me remito a lo que decía antes. Es posible que el sistema caiga, es posible que esta civilización caiga, pero si no alcanzamos otro nivel de conciencia, cuando esta civilización caiga y caigamos en el caos, del caos surgirá el orden, porque
el yang es el arquetipo del orden, del padre severo, mientras que el yin es el arquetipo del caos, de la madre permisiva. Pero bueno, a este respecto, quedaros con el caos y el orden. Ahora estamos viviendo un orden extremo, en base al control social, a la vigilancia, etc. Y del orden vendrá el caos, al igual que cuando el yang alcanza su máximo, entonces el yin florece. Del orden vendrá el caos. Pero es que del caos, de una civilización que se ha perdido y cuyos integrantes han quedado a su merced, de ese caos surgirá el orden, porque habrá una persona o ciertas personas que dirán, bueno, nos tenemos que organizar porque claro, es que empezamos a ser ya muchas personas y tenemos que determinar quién va a cultivar la tierra, quién va a ser granjero para cuidar del ganado, quién va a dirigir el gobierno, y entonces del caos surgirá el orden. Y nuevamente os digo, si no cambiamos nosotros a nivel individual, vamos a repetir siempre el mismo error. Y este cambio no se da en los rebaños, rebaños de la nueva era, rebaños del budismo, rebaños del cristianismo. Venga, vamos a ser todos muy buenos, vamos a ser ovejas blancas y obedientes. No, este cambio es individual, porque cada uno alberga sus propios demonios, sus propios traumas, sus propias oscuridades. Y cada uno se ha de enfrentar a lo que lleva dentro. Estas religiones no ayudan a enfrentar esa oscuridad, esos demonios. Es más, lo único que obran en ti es que los ocultes, que los empujes a lo más profundo de tu subconsciente. Y ahí crecen salvajes. Porque estas religiones están para lograr una sociedad dócil y sumisa. Justo lo deseable por parte de un poder establecido. ¿De acuerdo? Sin más, os pido que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. Os dejaré el enlace fijado en el primer comentario, ya que YouTube no está notificando mis vídeos. También os pediré que compartáis el vídeo con otras personas, que le deis me gusta si os ha gustado y que comentéis, que ya sabéis que vuestros comentarios me dan mucha fuerza para seguir adelante. Y sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.